Cuando uno publica un libro sobre un solo tema, caso que les estoy presentando, que es Cosecha de Besos, el tema es una cosecha cafetera. Y alrededor de ella hay una cantidad de cosas, pero es un solo tema y allí hay un reportaje también. Es poder hacer hablar a unos personajes que tienen vivencias y que tienen experiencias valiosas para compartir. Desde el simple operario del molino en el que se despulpa el café hasta el que recibe la exportación de café en el área internacional. Expreso mi gratitud en primer lugar a cada una y a cada uno de ustedes por estar aquí presente, por acompañarnos en este ejercicio. Por supuesto a la Secretaría de Cultura del municipio de Pereira y a nuestra biblioteca, porque aquí mantenemos la relación con esa doble fusión de palabras y mensajes que es el ejercicio del periodismo y el cultivo de la literatura. Quiero hacer una mención muy especial para arrancar y quizá en memoria de don Orlando Giraldo Mejía, puesto que fue como director de esta biblioteca y también como gestor de las bibliotecas satélites del municipio de Pereira, un impulsor extraordinario, importante, gran gestor de muchos de los eventos de libros en ciudades vecinas, en Bogotá, en la Feria Internacional del Libro, que nos auspició a muchos de los escritores de acá y nos ayudó inmensamente. Se nos fue don Orlando, dejando de verdad un vacío muy importante para la Biblioteca Pública Ramón Correa y para todos nosotros que fuimos sus amigos y los servidores siempre de la cultura. Digamos en sentido general que uno aprende al manejo de la palabra y luego comienza a dirigirse hacia oficios. El primer oficio que nosotros abordamos desde muy pequeños en el bachillerato fue el de la información y el periodismo. Y después hemos venido haciendo carrera por el ejercicio mismo de la información en varias maneras de abordar la literatura. La literatura tiene inmensos campos y realmente nosotros en el ejercicio permanente de la palabra que tenemos con el servicio de información al que estamos vinculados desde hace mucho tiempo, insisto, desde el bachillerato, que hacíamos el periódico escolar y de ahí para acá toda una serie de experiencias que han alimentado todo este proceso. En lo que hace a la literatura, tengo para compartirles que en verdad uno encuentra la esperanza, casi que la redención del oficio del periodismo en la literatura. Ustedes seguramente han sido testigos de que muchos de los autores colombianos han pasado por el periodismo y también en otros aspectos como los políticos han pasado por periodistas, y grandes estadistas de Colombia fueron primero periodistas y después ascendieron a los escenarios políticos. Es casi que lógico esperar que quien mucho escribe, pues dirían ustedes también mucho comete errores. Los cometemos, somos humanos, ¿no? Por supuesto. Pero es dado que los columnistas y los articulistas de la prensa, los que ejercemos esa vertiente del periodismo que es escribir, publiquemos libros. Eso parece una cosa automática
y es que la mayoría de mis colegas han decidido generalmente recoger crónicas, reportajes, entrevistas e incluso columnas de opinión entre un par de pastas, y eso lo venden como libros. Y es una gran cantidad de periodistas que hacen eso. Algunos se dedican a indagar, a investigar y a hacer, por ejemplo, biografías de antipersonajes y antihéroes colombianos, como asesinos, como grandes criminales, como narcotraficantes, y ustedes verán que esa es una beta inmensa que incluso ha sido llevada a la televisión en muchas producciones, con trabajo de periodistas que han hecho seguimientos de eso. No es de nuestro gusto eso. Yo no tengo ningún libro en el que me haya dedicado a recoger mi trabajo de reportería o mi trabajo de opinión para meterlo en una par de pastas y decir que eso es un libro. Tuve el primer desafío del libro como manifestación cultural y como manifestación literaria con mis versos de estudiante, y después de padecer el periodismo que vamos a ir viendo con las experiencias nuestras y de un gran ejemplo de periodista literato que fue el Premio Nobel de Literatura de Colombia, Gabriel García Márquez, el periodismo, así como divierte, informa, capacita de manera mental a muchas personas para entender lo que está ocurriendo, también causa sufrimientos, muchos. Y les comparto que la obra que hoy vamos a comentar, que es Cosecha de Besos, fue un desafío, pero también un encuentro de redención de un momento muy crítico de la ciudad de Pereira, en esos años en que desafortunadamente, como corresponsal del periódico El Tiempo, me correspondía inventariar a diario el número de muertes violentas, y aparecía la ciudad de Pereira entre los años 80, 90, con uno de los indicadores de criminalidad más altos del país. Se dio una corriente, dígase usted que no se la buscó, como no se buscó la fama de cafetera la ciudad de Pereira, sino que simplemente fue el primer municipio productor por cantidad de café. Igual, de pronto le apareció eso de que era uno de los primeros municipios productor de cadáveres que rondaban aquí en el vecindario, y que por una causa absurda pero natural, que era que el río Cauca arrastraba todos los cadáveres del norte del valle y los llevaba a un sitio que se llama el Remolino de Beltrán, al frente de Marsella. En Marsella aparecían cadáveres de gente que había sido ejecutada en los vecindarios, pero se achacaban a la ciudad de Pereira, porque ahí quedaban en los registros. Entonces, en el periódico El Tiempo, en el que yo informaba eso, hubo mucho malestar. La gente llamaba, se reclamaban incluso gobernantes diciendo que nosotros le estábamos haciendo mala prensa, escuchen eso, le hacíamos mala prensa a la ciudad de Pereira por la cantidad de muertos que aparecían, pero no los producíamos nosotros, sino los registros oficiales de la Fiscalía de Medicina Legal. Y entonces había una tensión muy grande, y yo un día decidí cerrar la oficina del periódico y dedicarme a algo más placentero que contar muertos. Y en 15 días que cerré la oficina, construí La Cosecha de Besos, una novela que es, en general, una cosecha de café, novelada, llevada con todos los aditamentos que implica la creatividad en la narración
detallada de qué es lo que cuál es el quehacer del cafetero. Y lo que yo pregono mucho, tanto en la novela como en mis conversaciones en general, es esa cascada de afectos que es lo único que está justificando la presencia de tus familias, de tus padres, de tus abuelos, de nuestras familias en el mal negocio del café. El café no es un gran negocio, pero sigue siendo importante porque la gente le tiene cariño a la tierra, le tiene amor a la tradición de lo que hacían nuestros viejos, nuestros abuelos. Y ese amor al terruño y ese amor a todo eso es lo que está narrado, recogido en Cosecha de Besos, como mi desquite de todo ese despertar de reacciones que presumían que era que nosotros estábamos exagerando el tema de la violencia en Pereira. Y ahí hay una reflexión para hoy, y es, queridos amigos, el periodismo en general no es inventor de las tragedias, ni productor de aludes, ni de avalanchas, ni de aguaceros, ni de muertos en el río. El periodismo es tu espejo, el espejo en el que te miras y ves lo que hay en la realidad. Nosotros no inventamos nada. Estamos reflejando exactamente las arrugas, los defectos, las sonrisas, los placeres de la gente que muestra su cara ahí. Y entonces somos la realidad. Eso hace el periodismo. Cuando uno novela, cuando uno le mete la creatividad estética a un proceso, es capaz, por supuesto, de transformarlo. Y dice alguien, ay, es que ustedes son buenos para contar historias malucas y hacerlo sentir a uno bien. Nosotros somos buenos para despertar solidaridad, para despertar susto, para despertar gusto, para despertar risa, para despertar jolgorio, como habrá seguramente después del partido si gana Colombia, y si no, tristezas. Y eso es lo que hace el periodista, refleja en su trabajo lo que está pasando y nada más, porque en el periodismo no somos novelistas, quizás somos noveleros, es probable. Nos gusta el chisme, claro, porque estamos al día en las cosas y vamos sobre el acontecer, pero lo único que hacemos es narrar lo que está pasando. Exactamente. En la novelesca de toda la cosecha policíaca y de la narcoliteratura, de todas las historias que son posibles de ver de disque exitosos hombres de negocios como el señor Pablo Escobar o los Rodríguez o cuantos otros, igual estamos mostrando lo que de eso es mostrable. Y cuando hubo la triste secuencia en nuestro país, para mí muy triste, de las mulas del narcotráfico, es narrar cómo un ser humano supedita todos sus valores a conseguir 4 pesos, llevando en su estómago, llevando en su organismo, a veces abriéndose la carne para meterse elementos que hacen transportar la cocaína o lo que ahí quieran llevar, y en el organismo eso es tristísimo, y eso lo tuvimos que narrar. Decíamos al principio que tenía mucho que ver todo este proceso de esta mixtura entre literatura y periodismo con la obra de García Márquez, porque yo digo que García Márquez nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó, por ejemplo, a que esa gloria que él obtuvo con la literatura la tuvo que alimentar de algún modo. ¿Cómo? Con los pobres salarios, con los poquitos pesos que le pagaban como cronista en el periódico El Espectador o en El Heraldo.
logró escribir sus 100 años de soledad y todos los otros 40 y pico de libros que él dejó publicados, ganándose pobres salarios y viviendo apretado con una formidable mujer, Beatriz Barcha. Mercedes Barcha, la esposa del premio Nobel, que hacía todos los malabares y los milagros para que esos poquitos pesos que él se ganaba como reportero, como periodista, alcanzaran y pudiera, por ejemplo, recoger y amarrar un legajo de papeles, amarrarlos con una corbata y mandarlos a Buenos Aires para consolidar la primera obra y la obra maestra de García Márquez, que fue 100 años de soledad. Entonces, todo esto es una vivencia. Nos enseñó García Márquez igualmente que el periodismo es la profesión más maravillosa, el oficio más maravilloso del mundo, porque nos hace cercanos a las cosas que van pasando y nos enseña cómo manifestar, cómo contar, cómo narrar todo eso y acercarlo a ustedes como debe hacerse. Pero igual el periodismo es un oficio que, como les he compartido, seguramente entendieron el mensaje que les acabo de dar de cómo me tocó cerrar la oficina por el desespero de que es que no quiero contar más muertos, quiero contar algo distinto. Y entonces sufrimos, dice García Márquez, como perros haciendo periodismo. Y peor, cuando llega cierto momento en la madurez del periodista y es consciente de todo lo que está pasando. En principio somos un recreo, ¿cierto? Como todos, vamos aprendiendo, llevamos unos mensajes, le ponemos entusiasmo y juventud al oficio. Pero en la medida en que vamos aprendiendo cómo es la historia y cómo es la historia de este país y cómo es la suma de todo eso que estamos contando, eso nos causa dolor. Y dice García Márquez en una referencia al oficio, que es que tanto se sufría en el periodismo en su tiempo que le tocaba emborracharse todas las noches para no llegar a extremos, porque era la manera de fugar todo lo que estaba sintiendo en sufrimiento por entender y percibir el país. Yo insisto, no, el periodista no inventa. El periodista está dado para mostrar exactamente como el espejo. Lo que tú eres, lo que tú ves es lo que tú eres, y lo que tiene este país está en ese espejo. Uno no lo puede modificar. Como periodista, como creador literario, tiene el chance enorme de darle otra versión a eso, de darle otro cariz y de hacerlo bello. Y uno puede, como creador literario, hacer que una muerte bárbara sea bellamente contada y le cause al espectador una buena impresión, aunque sea una muerte, ¿cierto? Igual en el trabajo que decía de los productores de café, que no es un buen negocio, porque eso se ha convertido pues en simplemente cultivar y cosechar y mandar hacia el exterior y punto. Y cómo es que conciliamos todo eso con afecto y con la narración literaria que les he compartido. Así que ese matrimonio entre palabra, literatura, periodismo, es algo que los representa más a ustedes que a nosotros los comunicadores. Pero es que es bueno entonces que ustedes manifiesten ahora sus inquietudes, que seguramente la tienen. Me alegra mucho, insisto, de verlos, de tenerlos presentes, porque no es igual conversar con una cámara que con las personas que están aquí y cuya calidez agradezco mucho y tienen la palabra. Usted nos decía que los periodistas no inventan.
pero digamos yo, desde la perspectiva de los presentadores de noticias, que ellos no se dedican tanto a la investigación como tal para redactar crónicas, o bueno, generalmente tienen solamente ese enfoque, ¿cómo ellos hacen para saber que la información que les está llegando no tiene una manipulación de las empresas que los tienen contratados? Los presentadores son instrumentos muy bien planeados en la comunicación para que ellos sean voceros de los periodistas. Antes de la emisión tiene que haber una comunicación muy estrecha entre los periodistas y los presentadores para que estos puedan realmente saber de qué es lo que van a hablar, porque ellos tienen un libreto, generalmente tienen una secuencia del programa de noticias al que están sirviendo, pero los que producen todo el material son periodistas. Detrás de cada información hay un periodista con el cual, con seguridad, el presentador ha tenido un diálogo alrededor de ese tema. Eso no es en frío, por eso la preproducción de cualquier informativo tiene unos procesos. Si decimos que es que el locutor, por ejemplo, en un noticiero de radio, el locutor simplemente se sienta ante el micrófono a leer las cuartillas que le pasan, el libreto que le ponen, pues es que ese locutor también ha de haber estado de alguna manera versado, informado, dateado de lo que trata el noticiero de ese momento. No es que llegue en el instante y de un momento a otro le entregaron 10 hojas y él tiene que leer las 10 hojas y ya. Normalmente hay un proceso de acople y de entendimiento. Gabriel Ángel, qué rico poder compartir con usted. Usted es un periodista de mucho reconocimiento en nuestra ciudad, es un periodista al que queremos mucho, lo tenemos en el corazón. Y usted es una persona que se ha atrevido desde el periodismo a abordar el tema de la novela. La novela es un poco también cronicar las realidades, porque la crónica tiene esa gran, digamos, ventaja, Gabriel. Es posible traer realidad, contarla como una novela para convertirla en crónica. ¿Cómo puede ser ese puente? La crónica en general es una novela corta. Una cronología de un cuento o de un hecho, de un acontecimiento. Eso es una crónica. Y los buenos cronistas están bien dotados para hacer la creación, el aporte literario. El aporte literario está en pulir de una manera un poco más extensa que en la crónica lo que se está contando. Darle un ambiente, propiciarle un esquema en el que la gente puede entender y asimilar mucho mejor lo que se le está narrando. Cronistas formidables, Gabo, cronistas formidables, Germán Santamaría. Aquí conocemos cronistas locales también sumamente buenos y que han incursionado muy bien en las letras, en la literatura en general. E insisto en que la crónica es una novela corta, porque ahí está el paso a paso del acontecimiento y generalmente es la narración de algo muy completo, así sea una crónica cortica. Una crónica, para darles un ejemplo, es la que hizo Germán Santamaría con esa niña que quedó enterrada en el alud que produjo el volcán Nevado del Ruiz, allá en ese pueblo que fue borrado del mapa. ¿Se acuerdan? Esa niña en Armero, esa niña que quedó sepultada, simplemente fue reseñada por Germán Santamaría en media paginita y la fotografía de ella. Mayra, por supuesto, me acuerdo de ese pasaje que fue una de las más importantes crónicas realizadas en Colombia por un maestro, que es Germán. Igual ha habido otro Germán muy bueno, Germán Castro Caicedo, un cronista de temas muy variados,
y que nos dejó más de 30 libros con muchas crónicas puestas ahí y otros pues que podría citarles, pero hay una fusión inmensa entre esos dos aspectos. Cuando uno publica un libro sobre un solo tema, caso que les estoy presentando, que es Cosecha de Besos, el tema es una cosecha cafetera. Y alrededor de ella hay una cantidad de cosas, pero es un solo tema y allí hay un reportaje también. Es poder hacer hablar a unos personajes que tienen vivencias y que tienen experiencias valiosas para compartir. Desde el simple operario del molino en el que se despulpa el café hasta el que recibe la exportación de café en el área internacional, pasando por las chapoleras, pasando por los transportadores, los choferes de los Jeep Willys, que han sido muy famosos entre nosotros, y el mismo Jeep es un personaje que cuenta cosas, porque el vigor de ese carro ha hecho un protagonismo inmenso en lo que ha sido la producción y la actividad de café. Fíjense ustedes. Entonces, ahí está el caturral, el platanal, los churimos, los yarumos, toda la cantidad de elementos que hay alrededor de una finca cafetera, incluida la finca que es a lo único que vuelven los hijos de los cafeteros después de que les han dicho, oiga, ¿y usted piensa en la vida dedicarse a cosa distinta que lo intelectual, o es que se va a quedar recogiendo café toda la vida? Y entonces los expulsan, los mandan a otras ciudades a estudiar, y cuando vuelven a la finca solo quieren entrar a la piscina, no a la producción del café, porque eso ya genera callos. Gabriel, cada vez vemos que las nuevas generaciones, los jóvenes sobre todo, están perdiendo la fe en estos noticieros institucionales, los canales, digamos, oficiales, ¿cierto? Para no mencionarlos específicamente. Y las redes sociales han venido convirtiéndose en esa plataforma o en ese punto de encuentro donde las noticias no están tan permeadas por doctrinas ideológicas. Digamos que cada grupo de noticiero hay una ideología detrás, y partiendo de esa ideología detrás, de los que pagan, de los que pautan, digamos que llevan a qué podemos decir, hasta dónde podemos decir, o qué partes de la noticia podemos contar y cómo la acomodamos para que al pueblo llegue. Entonces, cada vez los medios independientes como Facebook se han vuelto el canal y el epicentro para poder contar, no digamos la verdad, porque la verdad no existe como tal, pero sí al menos un acto más imparcial. Si esto es así, y cada vez va a ser así, y el tiempo sigue en su corriente, dentro de 20, 30 años, ¿cuál sería el futuro de los periodistas para las grandes cadenas o los grandes periódicos? Es muy interesante, porque es lo que estamos viviendo, pero mire, yo digo que las redes están hechas no para dar vida, sino para capturar y pescar, que quiere decir matar. Los peces que caen en una red van a la olla. Los moluscos, todo lo que hay en el mar, donde cae una red, eso está destinado a la olla. Hago esa primera reflexión. Segundo, como reflexión, mire, la verdad es que el periodismo colombiano se caracterizó históricamente porque los medios de comunicación nacían, ojo con eso, nacían como hijos de un proceso político y propiedad de una familia. Eso es innegable. El Tiempo era una familia, El Espectador otra familia, el periódico La República otra familia, el periódico El Siglo otra familia, Caracol y RCN, familias, grupos humanos detrás de eso. Y entonces, ¿cómo les vamos a exigir que no
manifiesten lo que quiere esa familia. Pero lo que nos exige el periodismo, y discrepo un poco con el enfoque de la pregunta, en que la verdad no existe. Señor, el periodista, buen periodista, formado en periodismo, es un servidor de la verdad. Si ese no es su desafío, no está haciendo nada en el periodismo. Ese no es su lugar. Esa no es su misión. Y este no es un oficio para mentir. Lo que está ocurriendo en los medios virtuales y en las redes, no se engañen, eso no es independiente. Nunca la información ha estado más atada a intereses. O pregunten por qué es que Google hoy le está pagando a los medios de comunicación por la información que utilizan, que utiliza Google. Porque la información que se produce tiene un costo. Si a mí como periodista simplemente me piden que colabore y lleve información y yo no tengo nada para llevar a mi casa, para sostener a mi familia, pues yo me busco otro puesto, otra ocupación. Yo no puedo permanecer ahí. Yo necesito que mi oficio me soporte y me dé la manera de llevar pan a mi casa. Así de simple. Yo soy un trabajador y tengo que cobrar por mi oficio. Y eso que dicen que es que la democratización se dio en las redes es falso. Falso de toda falsedad. Hoy no hay evidencia de que en las redes sociales se produzca una sola información verdadera. Hay más pruebas, en lo contrario, de informaciones que son mentirosas, de informaciones que llevan una tendencia, de informaciones que quieren obtener un resultado. Las redes y los navegadores, como mencionaba Google, son parte interesada y administran a través de elementos matemáticos las tendencias y el mercadeo. No es independiente, no nos engañemos. Nunca la información ha estado más interesada, más sesgada, más tocada por la mentira que hoy. No es cierto que en las redes sociales haya plena libertad y haya verdad. Hay intereses. Y además en las casas políticas que manejan esos medios pagan a profesionales para que marquen tendencia sobre determinada cosa. ¿Eso qué es? Eso es manipular. Eso no es otra cosa. ¿Y qué buscan? Persuadir. ¿Y qué buscan? Ubicar y poner su cuento. Así sea simplemente lo que aparentan decirnos que es inocente, que es colocar en una posición una marca con propósito de mercadeo, simplemente. Entonces las cosas hay que analizarlas en su conjunto y en su universo. Este periodista les presenta nuevamente la gratitud inmensa por el honor de tenerlos aquí presentes y a quienes nos escuchen a través de la reproducción de este material. Espero que haya sido productivo, constructivo, porque la experiencia que tenemos pues, de 50 años en el oficio nos da la claridad para poder aportar este tipo de planteamientos que no son la verdad revelada tampoco. Yo insistí desde el principio, tenemos defectos y es probable que en algunas cosas obviamente nos equivoquemos, pero intentamos hacer lo mejor posible para que la información que damos sea certera, verdadera, y la imparcialidad del periodista sí existe, créanmelo. La imparcialidad es informar con veracidad sobre este y aquel y todos los aspectos que conlleva un hecho para que la gente se entere como una pieza completa, no a medias o a pedacitos. Muchas gracias. Gobierno de la ciudad.